Olá, muy buenas tardes a todos y a todas. En un minutito más vamos a empezar entonces el webinario. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Es de verdad un placer tenerlos todos acá con nosotros y para retomar esta serie de webinarios que hemos planeado para que ustedes puedan conocer un poco más allá de la actuación de una unidad de vigilancia, prevención y control de zoonoses. Hay diferentes actividades, hay diferentes temas que se pueden trabajar y vamos a ver eso un poco más adelante. Solamente para acordar entonces que esta es una serie de webinarios que está siendo promovida por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? A través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, la OPS que trabaja con los países de la región hace más de 120 años, colaborando para los temas de salud pública y el área de salud pública veterinária de la OPS, que también es conocido como Panaftosa, que trabaja los temas de inocuidad de los alimentos, la erradicación de la fiebre aftosa en el continente americano, así como los temas de zoonosis y accidentes por animales venenosos y ponzoñosos, ¿no? El día de hoy, entonces, vamos a seguir la serie de webinarios, que es parte de una serie de actividades con nuestros centros colaboradores. Y el centro colaborador en zoonoses urbanas de la Municipalidad de São Paulo, que es conocido como División de Control de Zoonoses de São Paulo, va a seguir brindando entonces esta serie de webinarios que vamos ter aí ao largo de los próximos meses. Estamos planeando vários webinários com vocês, solamente para acordar aqui alguns pontos. Vamos ter todos esses webinários sobre rábia, sobre malacologia, sobre vigilância epidemiológica de esporotricoses, leishmaníases, abejas e avispas e a importância para a saúde pública, a vigilância vectorial para dengue, chikungunya, la vigilancia de episodias de febre amarilla, control y prevención de roedores urbanos. Vamos también estar trabajando con el tema de leptospirosis y roedores, vigilancia epidemiológica, entomológica de la fiebre maculosa en portugués o las rickettsiosis, ¿no? Y también el control de Culex, ¿no? Que es también una especie de mosquito. O sea, esta serie de webinarios vamos a trabajar a lo largo de los meses y con antelación siempre vamos a estar invitándoles. Está programado para cada 2 meses tener un webinario y el día de hoy vamos a tener entonces un webinario sobre la vigilancia, prevención y control de los escorpiones de relevancia en salud pública. Y el día de hoy me acompañan dos colegas del Centro de Zoonoses de São Paulo, que es el centro colaborador de la OPS-OMS en zoonoses urbanas, dos colegas con mucha experiencia en su trabajo, el biólogo Gladstone Costa, que él es el responsable por el núcleo de vigilancia, prevención y control de la fauna sinantrópica, y también el biólogo Sandro Márquez, que es del Laboratorio de Identificación e Investigación de la Fauna Sinantrópica, ¿no? Los dos han preparado con mucho cariño una presentación que vamos en algunos momentos pasarles.
Les comentamos que essa apresentação, essas duas apresentações, foram traduzidas com a ajuda da inteligência artificial, pero ustedes vão poder seguir e al final de las dos presentaciones vamos a abrir entonces para preguntas y respuestas y aquí de un muy buen portuñol vamos a estar contestando a todos ustedes. Entonces, sin más delongas, vamos adelante entonces con la presentación. Yo voy a pedir a Alexandre, por favor, se pode poner a primeira apresentação do biólogo Gladson Costa, que nos vai apresentar, então, as atividades da vigilância del escorpião no município de São Paulo. Por favor. Hola a todos, soy Gladstone Costa, biólogo de la División de Vigilancia de Zoonosis de la ciudad de São Paulo, y hoy voy a hablarles sobre el programa municipal de la ciudad de São Paulo relativo a la vigilancia, prevención y control de escorpiones relevantes para la salud pública. Se trata de animales que realmente representan un riesgo para la salud y que nos preocupan. La ciudad de São Paulo es un gran centro urbano, el mayor centro urbano del país, con una superficie de alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados, unos 3 millones de habitantes y una alta densidad de población. Es una ciudad muy heterogénea desde el punto de vista socioambiental, lo que impone una vigilancia sanitaria general que supone un gran reto para el control de animales como los escorpiones y otros animales también de interés para la salud pública. Los escorpiones son arácnidos que a veces son peligrosos. Existen alrededor de 2.500 especies en todo el mundo y aproximadamente el 2% de ellas pueden causar accidentes con cierto grado de gravedad, sobre todo en niños y personas inmunodeprimidas. En los últimos años se ha observado un aumento muy importante en el número de accidentes con escorpiones en todo el territorio nacional. En el municipio de São Paulo, observamos básicamente 3 especies de escorpiones pertenecientes al mismo género, el género Titius. Tenemos el escorpión marrón, que es el Titius baiensis, el escorpión amarillo, que en mi opinión es el más importante dentro de este escenario, que es el Titius cerulatus, y el escorpión amarillo del noreste, que es el Titius stigmurus, poco frecuente aquí en el municipio. También es importante destacar que en Brasil existe otro escorpión de este género, el Titius obscurus, que es el principal causante de accidentes en la región amazónica de Brasil. Nuestro programa de control de escorpiones tiene como marco teórico principal el Manual de Control de Escorpiones del Ministerio de Salud y también el Plan de Vigilancia y Control de Accidentes por Escorpiones en el municipio de São Paulo. Estas son las 2 principales referencias teóricas con las que trabajamos y que les presentamos aquí. El objetivo principal de nuestro programa es precisamente reducir la densidad poblacional de escorpiones, de tal manera que podamos minimizar los riesgos de accidentes y muertes causados en la ciudad por estos escorpiones. Las acciones se centran básicamente en la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. En cuanto a la vigilancia pasiva, atendemos las llamadas de los ciudadanos y los residentes de la ciudad a través de los organismos oficiales de reclamación y respondemos a estas reclamaciones enviando equipos al terreno para verificar e inspeccionar las zonas donde se han producido las reclamaciones. Además, hacemos un seguimiento y supervisamos las notificaciones de accidentes con escorpiones a través del Sistema Nacional de Notificación de Agravos. Dado que los accidentes con animales venenosos son de notificación obligatoria en este sistema, a partir de ahí diseñamos dentro del territorio del municipio aquellas áreas que tienen un nivel de infestación
bastante importante. Y de esta manera pasamos a realizar una vigilancia activa en esos lugares, enviando equipos de forma rutinaria a esas áreas para poner en marcha todo este proceso de vigilancia, prevención y control. La vigilancia pasiva, como he venido explicando, se produce cuando el ciudadano, de alguna manera, observa, comprueba la presencia de escorpiones en su barrio, en su vivienda, en su lugar de trabajo, y entonces, a través de esa observación, llama, se pone en contacto con el sistema de atención al ciudadano del ayuntamiento. Es decir, esa queja se registra y nos llega a nosotros, a Vigilancia Emsaude, para que podamos poner en marcha los procedimientos para ir al lugar y hacer la inspección para verificar cuáles son las medidas necesarias para minimizar o resolver ese problema. La investigación inicial, en cierto modo, cuando los equipos salen al campo, consiste básicamente en buscar los sitios, los lugares donde se esconden y se refugian los escorpiones en esa zona. Una vez detectados esos lugares, que pueden ser alcantarillas, terrenos baldíos, etc., a partir de ahí verificamos qué especie de escorpión está presente en esa zona, comprobamos el nivel de infestación y la densidad de población de escorpiones presentes en esa zona, lo que nos permite, a partir de ahí, diseñar las intervenciones necesarias que deben adoptarse para atacar ese problema, siempre con el objetivo de minimizar los riesgos de accidentes para la población. Una vez hecho esto, una vez diseñado, una vez detectada una zona escorpiónica, una zona con presencia de escorpiones, esa zona se registra, se cataloga y pasa a ser visitada por nuestros equipos de forma rutinaria, quincenal o mensual, para realizar inspecciones en los lugares donde se han producido incidentes, donde se recogen los escorpiones, se contabilizan registrados para su envío al Instituto Butantan, donde se produce el suero antiescorpionario para casos de accidentes. En este proceso de vigilancia activa, nuestros profesionales buscan en alcantarillas, en lugares con acumulación de escombros, en terrenos baldíos, en cementerios, en vías de tren, en fin, todos los lugares que puedan servir de refugio para escorpiones. Estos lugares son monitoreados, los escorpiones allí son recolectados, de tal manera que, como ya mencioné anteriormente, son registrados en nuestro propio sistema de registro y, posteriormente, estos animales son enviados para la producción de suero en el Instituto Butantan del municipio. Este proceso, además de permitirnos realizar un seguimiento rutinario para comprobar cómo evoluciona la densidad de población, si está aumentando, disminuyendo o dispersándose. Además, con el proceso de recolección mecánica, física y manual, también buscamos atacar un poco a esta población para que la densidad poblacional disminuya. En cierto modo, nuestra idea de control de escorpiones es la idea de manejo integrado de plagas en general, donde los principales aspectos a observar y adoptar es la mejora de las condiciones ambientales. La mejora de las condiciones ambientales de tal manera que los escorpiones tengan dificultades para instalarse en ese lugar y proliferar. Y así es como se produce la propagación a otras zonas. Entonces, si atacamos a estos escorpiones en el lugar donde proliferan, esperamos que no se dispersen hacia otras zonas del municipio. Durante todo este proceso, informamos a la población en general sobre los aspectos principales relacionados con las actividades de prevención y corrección en el medio ambiente para evitar la proliferación de escorpiones en la zona. Y cuando es necesario, tras evaluar la necesidad de una intervención más contundente, utilizamos herramientas de control químico de forma muy específica, muy controlada y con un análisis técnico muy profundo
porque el control químico de escorpiones es posible, pero debe realizarse de forma técnicamente correcta y adecuada para no agravar aún más el problema de la infestación. Entonces, durante la búsqueda activa, como pueden observar, nuestros profesionales utilizan herramientas propias para abrir los lugares y descubrir dónde se esconden los confiados. Utilizamos EPI, como guantes de cuero muy gruesos, para evitar accidentes a los profesionales. Y utilizamos pinzas de al menos 15 centímetros, pinzas metálicas, para recoger estos arácnidos. Estos arácnidos se guardan siempre en recipientes adecuados para seguir el procedimiento que ya he mencionado anteriormente en esta presentación. Y cuando es necesario el manejo químico, el uso de herramientas de control químico, esto se da básicamente en algunas situaciones muy peculiares. Por ejemplo, lugares donde hay escuelas con niños pequeños, que por sí solos ya son susceptibles, por ejemplo, al veneno de los escorpiones. O lugares donde hay una gran concentración, por ejemplo, de personas mayores, o lugares donde hay centros de salud básicos, urgencias, con personas que suelen tener la salud debilitada. En fin, en lugares donde verificamos una gran concentración de escorpiones, además de todas las medidas de manejo ambiental, buscamos atacar el problema, a veces, con el control químico, la aplicación de productos químicos para exterminar los escorpiones. Pero esto de una manera muy específica y muy dirigida, principalmente para el escorpión amarillo. El nombre cerrolato se debe a que se trata de un escorpión que, efectivamente, está proliferando rápidamente en los centros urbanos de varias ciudades. Es un escorpión que tiene su principal refugio en las alcantarillas y los desagües pluviales, y es por estos lugares por donde se propaga por el subsuelo de la ciudad y llega a otras zonas. Y también es por estos lugares, por estas tuberías y alcantarillas, por donde acaba entrando en los inmuebles, las residencias, los lugares de vivienda, las escuelas, a veces penetrando en el interior de los inmuebles a través de los desagües que se comunican con toda la tubería desde el exterior. Por ello, aquí en el municipio hemos desarrollado una adaptación con un equipo de volumen ultra bajo, modificando este aparato para que pueda utilizarse como pulverizador con gotas más grandes. Y utilizamos este equipo, que es capaz de un gran rendimiento. Consigue aplicar, pulverizar con gran presión en el proceso de aplicación del producto dentro de la tubería, dentro de la luz de la tubería, de tal manera que el producto químico utilizado, el escorpiocida específico utilizado para la situación, pueda recorrer toda la tubería y alcanzar toda la población de escorpiones que allí se aloja. Hemos desarrollado y aplicado este producto y en los lugares donde lo hemos utilizado, hemos comprobado que es realmente muy eficaz. Hemos conseguido controlar el escorpión amarillo desde su principal lugar de proliferación. Es interesante y muy importante señalar que la aplicación del producto químico por sí sola no resuelve el problema. Resuelve el problema desde la perspectiva del manejo integrado, en el que es fundamental mejorar las condiciones ambientales. Principalmente, hay que cuidar bien la cuestión de los residuos que se producen y, sobre todo, la limpieza continua del sistema de alcantarillado. El principal alimento del escorpión amarillo son las cucarachas, principalmente la cucaracha americana, que prolifera con avidez por toda la red de alcantarillado y se configura como el principal alimento del escorpión amarillo. Así que esa es la ecuación. Cuantas más cucarachas, más escorpiones. Y si atacamos en la raíz, en la base, el problema de la basura, un buen acondicionamiento de los residuos orgánicos, principalmente si creamos un sistema de recogida de aguas residuales, en cierto modo, reducimos la población de cucarachas y en consecuencia también podemos reducir la población de escorpiones. Por lo tanto, el manejo integrado es de fundamental importancia. Pero la aplicación del producto químico en las condiciones que les mostré es una herramienta que nos ha ayudado mucho en esta perspectiva de control de escorpiones. Entonces, pueden observar que los escorpiones, al proliferar dentro de las tuberías de desagüe,
terminan teniendo mucha facilidad para comunicarse con el interior de las viviendas. Por lo tanto, buscamos orientar a los ciudadanos sobre cómo evitar que estos escorpiones accedan al interior de las viviendas. Tratamos de orientar a la población para que gestione adecuadamente los residuos que se producen en sus viviendas o en sus lugares de trabajo, depositándolos siempre en recipientes bien cerrados y llevándolos al vertedero adecuado para evitar la proliferación de insectos. Además, recomendamos que todo el entorno de la vivienda y del lugar de trabajo se mantenga siempre limpio, sin escombros ni maleza. En definitiva, que las paredes estén lisas y enlúcidas, y además, en los lugares donde observamos la proliferación de escorpiones, especialmente los amarillos, recomendamos colocar mallas en los desagües del baño y la cocina, así como barreras en el umbral de la puerta. Todo ello para impedir el acceso de los escorpiones al interior de la vivienda. Entonces, me refiero a que trabajamos con las 4A. Evitar que haya disponibilidad para la proliferación de estos animales, principalmente alimento y agua. El agua no será un factor limitante porque por sí sola se encuentran dentro de tuberías cuya naturaleza es recibir agua. Pero en cuanto a la comida, intentamos orientar para que haya un buen acondicionamiento de la basura para evitar la proliferación de insectos y en cierta forma evitar el acceso de estos animales colocando barreras, aislando la parte interna de la parte externa del inmueble, de tal manera que evitemos que estos arácnidos y otros insectos se alojen dentro de la residencia de la persona. Este es un resumen bastante rápido de todo el trabajo que realizamos en el municipio de São Paulo. Estamos a disposición para responder a las preguntas que nos planteen los participantes en esta conferencia y el público en general. Muchas gracias. Quedo a su disposición. Buenos días a todos. Mi nombre es Sandro Márquez. Trabajar en el Laboratorio de Identificación e Investigación de Fauna Sinotrópica. Soy biólogo. Y continuaremos con el webinar sobre escorpiones. Laboratorio de Identificación e Investigación en Fauna Sinantrópica, LabFauna, es un laboratorio municipal de salud pública vinculado a la División de Control de Zoonosis, la Coordinación de Vigilancia Sanitaria y la Secretaría de Salud. LabFauna ha estado trabajando desde 1982 para identificar y notificar la presencia de especies de importancia para la salud, vectores venenosos, huéspedes, parásitos, proporcionar subsidios para desencadenar acciones de vigilancia de la salud. Él coordina una colección de referencia de la fauna sinantrópica de la ciudad de Sao Paulo. Es una colección de muestras, listado con datos asociados con procedencia. Mantiene una base de datos con información sobre las muestras enviadas, con datos identificativos, orígenes y aspectos epidemiológicos. Actúa como un servicio centinela para monitorear la introducción de nuevas especies de interés para la salud. Y desarrolla actividades de investigación educativa sobre la fauna sinantrópica del municipio. Con respecto a la identificación, investigación y monitoreo de especies de arácnidos. El laboratorio realiza la identificación y determina la ontogenia de las muestras. Escorpiones, arañas, garrapatas. Las muestras de escorpión recibidas provienen de demanda pasiva, ciudadanos, unidades de vigilancia de la salud y otros municipios. Y también demanda activa. Durante el seguimiento y control. A cada muestra se le asigna un número de protocolo, y acompaña en todas las etapas. Y documentos en el laboratorio. Desde la recepción, pasando por la clasificación, identificación, hasta el destino final. Información sobre especies de escorpiones y lugares de accidentes. Sano, ingresados en una base de datos, para complementar posteriormente el formulario SINAN, que es el Sistema de Información de Enfermedades de Notificación Obligatoria, o la información sobre las especies responsables del accidente. En el periodo de 1992 a 2025, el laboratorio identificó 17 especies de escorpiones.
5 familias, incluida la familia Butili. La especie Titius bayensis, Titius conflens, Titius postatus, Titius matogrossensis, Titius cerulatus, Titius stigmurus y Titius fasciolatus. Tiahuagia roxae, Butus sp. Ananteris balsar. Y en la familia de los botulidios. La especie Botriurus araguaya. Botriurus asper, Botriurus roxae. Testilus auranturus. En la familia Cactidi. Broteodactos. Arbulus. En la familia Ormuridi. Ostacandus. sp. Y en la familia Scorpionidae Pandinus imperatum. Con respecto al destino de los especímenes de escorpión. El envío de especies de escorpiones al Instituto Butantan para la extracción de veneno. Después de la identificación taxonómica, se envían muestras de escorpiones vivos de importancia médica al Instituto Butantan para la extracción de veneno y producción de suero. El municipio de Sao Paulo destina, en promedio, 600 escorpiones por mes. El traslado de este material biológico consignado está destinado exclusivamente a desarrollo científico y didáctico sin potencial de uso económico, en los términos de la instrucción normativa de la Ministerio del Ambiente, IBAMA, número 160, de 27 de abril de 2007. Los ejemplares de Titios cerulatos se mantienen juntos en cajas de plástico, con capas de cartones de huevos alternados con cartón, para evitar el aplastamiento de los animales, y por lo tanto pérdidas de muestra. Las muestras de Titios stigmuros y Titios bayans se eliminan por separado, en frascos individualizados según el lugar de recolección. Las copias se envían semanalmente, con el plazo de transferencia de material. Con respecto al destino de los especímenes de escorpión. La colección de fauna cinantrópica. Las muestras destinadas a la colección. Siga los siguientes criterios. Especímenes de escorpiones de nuevas áreas infestadas en la ciudad de Sao Paulo. Especies involucradas en accidentes. Especies recolectadas en inspecciones de exigencias judiciales e inspecciones sanitarias. Y especies exóticas. La colección ha enumerado especímenes desde 1980. Revisión periódica de especies y actualizaciones de la taxonomía del grupo. Contribuye a la colección de fauna sinantrópica. Se convierte en una colección de referencia taxonómica para la fauna de escorpiones en el municipio y en Brasil. Actualmente, cuenta con 10.043 ejemplares de escorpiones de las familias Butide, Botriuride, Cactile, Formuride y Scorpionida. Otra actividad que realiza el laboratorio es el mapeo de muestras de escorpión. El mapeo de las muestras identificadas por el laboratorio, según el origen del sitio de recolección. Subsidia la vigilancia y el seguimiento de los escorpiones, así como el conocimiento de la introducción de especies exóticas en el municipio. Otros datos relevantes recopilados con el mapeo son competencia interespecífica, entre ellos Titius cerulates y Titius sterigmuros. Los lugares de riesgo de que se produzcan accidentes. Comportamiento de las especies con cambios en el medio ambiente, como la construcción de grandes carreteras, obras de saneamiento y ocupación irregular. Vigilancia centinela para la introducción de especies exóticas. Se registra que algunas especies exóticas se encuentran en la ciudad de Sao Paulo, como Titio conflens, Titio costatus y Titio matogrossensis, y el Tio stigmorus. Todas estas especies posiblemente con entrada a través del transporte a través de las principales carreteras que dan acceso a la ciudad. La especie Titus stigmus está con su población hoy establecidos en la región de la zona este y sureste de la ciudad de Sao Paulo. El laboratorio también brinda apoyo técnico a las unidades de vigilancia sanitaria en casos de infestación, aparición de nuevas especies y casos de accidentes.
El laboratorio realiza el diagnóstico ambiental evaluando las características del lugar donde se encuentran los escorpiones. Y en caso confirmado de accidente, observando los posibles lugares de refugio para la colección. Algunos EPP y suministros necesarios. Botellas de plástico, pinzas anatómicas, 15x30 cm, linterna de luz ultravioleta. Etiquetas, cajas de envío de plástico. Picos, palancas, guantes raspados, botas. Use pantalones largos y blusas de manga larga. Mantén el cabello recogido, quítate pulseras, collares e insignias. Si este es el caso, guárdelo dentro de la blusa. No coloque demasiadas copias. En la misma botella. Una botella para cada punto de recogida. En cuanto al envasado de muestras, los escorpiones vivos deben colocarse en frascos de plástico transparente como un tapón de rosca perforado. Con algodón humedecido para ayudar en la supervivencia de los especímenes. Hasta que se envíe el laboratorio. Los escorpiones muertos deben empacarse en frascos de plástico con 70% de alcohol. Cada muestra debe tener la información sobre la fecha, la dirección y ubicación de la colección y nombre del recolector. Por lo que se refiere al transporte de dichas muestras, los frascos con escorpiones vivos deben transportarse en cajas de plástico, con tapas de pestillo protegidas del sol y las botellas bien fijadas. No suelto. Para ayudar en la supervivencia de las muestras al laboratorio. Importante. Identifique las cajas y contenedores porque transportan animales venenosos vivos. Y así terminamos. Te damos las gracias por la oportunidad. Felicitamos a la organizadores de eventos. Y estamos a tu disposición para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por las dos presentaciones, tanto de Dr. Gladson como de Dr. Sandro. De verdad, han traído ahí un poco de la experiencia, ¿no? Sabemos que es una experiencia muy larga de la ciudad de São Paulo en el tema. Y solo para decir a todos acá, porque había algunos comentarios, Gladstone y Sandro, que la voz de ustedes estaba bastante interesante y diferente, ¿no? Hemos recorrido todos los acentos del español, casi que existentes, pero de verdad es una herramienta que nos ayuda mucho la comunicación porque el foco de nuestro trabajo de hoy es alcanzar, ¿no?, a los países de América Latina. Entonces, es compartir la experiencia del Centro Colaborador en Zoonoses Urbanas, ¿no?, Centro Colaborador de la OPS-OMS, para que puedan ver que más allá de la vigilancia de la rabia, hay muchas más actividades que pueden ser realizadas por esas áreas de vigilancia, prevención y control de otras zoonoses, ¿no? Entonces, tenemos varias preguntas aquí, ¿no? En la sesión de preguntas y respuestas. También veo que conectados acá con nosotros, Sandro y Gladson, hay varios responsables de zoonoses de varios países de América Latina y Caribe que después también quiero concederles la palabra y si quieren hacer algún comentario, pero podemos ir de frente a las preguntas, ¿no? Y nos acompaña también Felipe, Renato, Tamara, Camila, Baldomero, Elisa, que son los colegas de Panaftosa que trabajan ahí en el área de zoonoses, que también pueden apoyarnos ahí en leer ahí las preguntas, ¿no? Entonces, no sé. Renato, si quiere ver una pregunta, luego Baldomero, luego Felipe. Adelante, puede hacer elige una pregunta ahí que está en el cuadro aquí para que podamos hacer para los colegas Gladson y Sandro, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, Marco, pienso que una pregunta que es más recurrente acá es respecto del control químico, ¿no? Si pudieran detallar un poco si existe, si sí, cuál el principio, cómo será el control químico para los escorpiones.
Esto fue una pregunta de Daniel Schreiber, Jorge, y hay otras referencias a eso. Gracias, Renato. No sé, Gladson, Sandro, quem quer responder primeiro? E aí podemos ir aí haciendo la tradução. Se ustedes hablam despacito, devagar, português, também dá para o pessoal entender. Sim, pergunta bastante interessante a respeito dessa questão, tratamento químico, né, o controle químico de escorpiões. Há muita controvérsia nessa questão, principalmente por conta de que os escorpiões, de uma forma geral, eles se abrigam em locais, embaixo de pedras, lenha, entulho, enfim, em locais onde o produto a ser utilizado para eliminar os escorpiões, o produto químico, não os conseguiria alcançar. Né? Mas existe sim a possibilidade de, em algumas situações, se trabalhar com tratamento químico mediante uma análise bem criteriosa da situação. O município de São Paulo vem desenvolvendo há alguns anos um estudo que já está em fase final de ser concluído. É uma experiência interessante nossa de fazer a aplicação de produto químico, de substância química para controle de escorpiões, principalmente no interior de tubulações e galerias de águas e esgoto, que é o local onde abriga, que faz que o escorpião amarelo, Titius cerulatus, principalmente faz abrigo, né? É o local onde eles são encontrados geralmente, por onde eles se espalham, e é o local, essas tubulações, através delas que esses animais, esses aracnídeos conseguem penetrar o interior dos imóveis. Então, cenários com presença de escorpião amarelo nessa rede, e principalmente se nós temos escolas, hospitais nas proximidades, onde esses animais estão invadindo, isso nos causa uma preocupação adicional, né? Porque o risco é muito elevado de ocorrer acidentes com gravidade. Nessa situação de galerias e tubulações, nós temos aplicado, sim, produtos químicos e nós temos tido é, bastante sucesso nesse procedimento. Obviamente que essas tubulações, essas galerias precisam estar limpas e íntegras para que nós possamos alcançar uma eficácia e uma efetividade boa, né, grande, nesse controle químico. Então, há sim essa possibilidade de controle químico em situações como essas, né? Porque no interior de tubulações, quando nós aplicamos, pulverizamos com grande pressão o produto escorpionicida na luz da tubulação, ela tende a alcançar toda a população de escorpiões alojados lá no interior desses tubos, né? E a experiência que o município de São Paulo tem nesse quesito, ela é bastante promissora, tem nos dado um resultado bastante interessante. Lógico, sempre associado à questão do manejo ambiental, com a limpeza e remoção de sujeira desses locais. Gladson, muitas gracias, ¿no? Eu creio que há um pouco de dúvidas acá em relação ao tratamento químico, ¿no? Pero entendamos que todo isso é hecho com segurança, ¿no, Gladson? Com monitoreo, com ustedes hacen estudios, ¿no? De la resistencia y de la Sim, eficacia de estos productos, ¿no? Claro que acá no vamos a estar indicando producto A, B o C, pero es importante que entendamos que estes produtos, ¿no? El Centro de Zoonosis va haciendo esas mediciones ao largo, incluso mirando la eficacia. Como Gladson mencionó, es un tema que todavía hay mucha controversia y está en estudio, pero de acuerdo con la observación de ellos, en zonas, en áreas que hay un mayor riesgo, por ejemplo, escuelas, colegios, centros de salud, eh, eh, lugares de primera infancia, donde hay casas de abrigos de idosos, o sea,
esses lugares onde há o maior risco se se hace essas estratégias de controle. Muitas graças, Gladstone. Vamos ver. Baldomero, encontrou alguma pergunta interessante aí perguntas e respostas aqui para os colegas de CCZ? Sí, encontré una pregunta que aparece en español y en portugués. O sea, hay interés porque se responda. Si quieres, la leo en español. ¿Tuvieron alguna experiencia en la que hubo picadura de escorpión y no se contaba con el suero? ¿Qué acciones se tomarían en ese caso? ¿Hay alguna solución casera que pueda también funcionar? Gladstone, Sim, entendeu? São sim, acidentes com escorpiões, alucinantes. né, e a falta de um tratamento adequado. Primeiro, é necessário dizer o seguinte: em hipótese alguma, só um minutinho. Em hipótese alguma, se deve adotar a solução caseira para casos de acidente com qualquer tipo de animal peçonhento, né? Em hipótese alguma. Acidentes com escorpiões, eles precisam ser atendidos quanto mais cedo, melhor, principalmente na primeira hora, e principalmente em se tratando de crianças e idosos, pessoas com sistema imunológico debilitado. Porque se esse acidente tender a se configurar com maior gravidade, isso pode ficar bastante complicado, né? E a pessoa pode, inclusive, tender a ter um acidente fatal, a óbito. Então, o que se tem que fazer, né? Toda vez que uma pessoa sofre um acidente com escorpiões, ela precisa, o quanto antes, procurar a assistência médica, o serviço de saúde, o mais rápido possível e o mais próximo de casa possível, né? Nem sempre vai ser necessário para essa pessoa que foi acidentada a administração de soro anti-escorpiônico. O médico vai avaliar o quadro clínico e vai verificar se precisa ou não administrar o soro anti-escorpiônico. São poucos, um percentual pequeno de casos que converge para a necessidade do soro. Mas, de qualquer forma, é necessário atentar para essa informação. Primeiro, qualquer tipo de acidente com escorpião, o indivíduo precisa procurar o mais rápido possível a assistência médica. Segundo, de forma alguma, utilizar a solução caseira. De forma alguma. Nunca usar nada. Né? Quem vai avaliar a necessidade do tratamento é o médico. E, em sendo necessário, lógico, o médico vai encaminhar esse indivíduo para fazer a soroterapia. Obrigado, Gladstone. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario del equipo en relación a los accidentes, ¿no? Pero es siempre importante buscar la asistencia. No sabemos que los accidentes para niños es mucho más peligroso, ¿no? Porque el veneno ahí sí puede tener un comprometimiento más grande y puede llegar hasta ser fatal, pero normalmente adultos no se utiliza, ¿no? El antiveneno, antiescorpiónico y el tratamiento médico adecuado ahí en la unidad de salud para controlar el dolor, para controlar la inflamación. Pero es siempre importante buscar la atención médica, así como dijo Gladstone, ¿no? A ver, no sé, Felipe, ¿encontró ahí alguna pregunta ahí interesante para contarnos ahí? Sí, hola Gladstone, hola Sandro. Una pregunta de la doctora Natalia Casas. Muy buenas tardes. No sé si le fue mencionar, ¿qué plataforma, Gladstone y Sandro, ustedes utilizan para la denuncia de la ocurrencia de escorpiones para poder georreferenciar los lugares? ¿Cuáles son los canales de comunicación que la población tiene para denunciar la ocurrencia de escorpiones y cómo ustedes hacen para georreferenciar, ¿no? Estas localidades? Gracias.
Sandro, quer responder? A plataforma de reclamações aqui dos munícipes é o 56 da própria Prefeitura de São Paulo. Eles fazem o pedido de reclamação e é encaminhado para as unidades de vigilância em saúde do território. Nós, do laboratório, nós fazemos o georreferenciamento através das amostras identificadas que são recebidas aqui no laboratório. Através dessas amostras, com o endereço completo, a gente consegue georreferenciar e mapear essas amostras. O sea, entonces hay un canal telefónico, ¿no? Que la población puede llamarles y ahí es un canal común y de ahí se va distribuyendo a lo largo de la ciudad cuáles son las unidades para hacer la atención. ¿Sería eso? As unidades de vigilância dos territórios, elas recebem, elas selecionam das suas áreas, né, os pedidos, né, e realizam o monitoramento e a coleta. Tá? E aí, essa coleta, eles encaminham os espécimes para identificação para nós, lá no laboratório, e a partir daí nós fazemos, em cima dessas amostras, um georreferenciamento, um mapeamento. O sea, llega la ubicación, la dirección y todo como que una hoja de papel y a partir de eso ustedes hacen todo el registro, mapeo de todo eso, junto Exa- con los animales. Sim, exatamente. Seria isso. Gracias. Gracias, Sandro. Gracias, Gladstone. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Temos muitas perguntas, né? Ainda em relação, Gladson e Sandro, ao, ao uso, né, dos produtos, né? Eu vou fazer aqui meio que um apanhado das perguntas, né? Uns estão perguntando, né, um pouco como é esse controle nos bueiros, como é que faz essa vedação para que as baratas não saiam do bueiro. A outra pergunta aqui, também em relação ao uso dos antiescorpiônicos aqui, se ele somente acomete escorpiões adultos, essa é do Dr. Bustamante, lá do Peru, e também, vamos ver se tem mais alguma relacionado aos produtos. Só um momento. Não, em relação aos produtos, são essas daqui. Gladson, se você quiser comentar um pouco. Perfeito, né? Perfeito. Sobre os produtos que nós utilizamos, primeiro, é preciso dizer o seguinte, que a porta de entrada para um bom controle de escorpiões, assim como para qualquer outro tipo de praga, é sempre um bom manejo ambiental. Então, nós trabalhamos com o conceito de manejo integrado de pragas, onde o manejo ambiental é de fundamental importância, você subtrair do ambiente aquelas condições que favorecem a instalação e proliferação dessas pragas, né? E a aplicação do controle químico, ela é adicional ao manejo integrado. Pois bem, escorpiões, como eu já abordei anteriormente, para que você possa atingi-lo no local onde ele fica abrigado, nem sempre é muito fácil, porque ele, às vezes, pode estar no subterrâneo, embaixo de pedras, embaixo de objetos, onde o produto dificilmente vai conseguir alcançar. Mas, para cada situação, é necessário você fazer uma análise técnica, utilizar o produto correto e a metodologia, a tecnologia de aplicação correta. É sempre possível fazer mediante uma análise técnica muito bem feita. Nós optamos aqui, objetivamente, para fazer controle químico de escorpiões em tubulações e galerias de águas e esgoto, porque nós sabemos que o escorpião Tiscius cerulatus é o escorpião que vem proliferando de forma bastante intensa e se espalhando por vários territórios. Hoje, no território nacional, por exemplo, nós encontramos o escorpião amarelo
basicamente em todas as macro-regiões, em grande quantidade de cidades, né, no ambiente urbano. E esse animal, ele tem como sítio de proliferação, de habitação e proliferação, né, o seu habitat, principalmente essas redes e tubulações de águas e esgotos. Então, quando nós atacamos esses escorpiões com o produto químico nesses sítios de ocorrência, nós estamos favorecidos pelo fato de que eles estão em locais confinados. As tubulações por si só são confinadas, né? E nós procuramos aplicar o produto com uma tecnologia que nos garanta que o local que está sendo tratado ele vai ter um tratamento muito abrangente, de tal modo que nós consigamos atingir todos os escorpiões alojados naquele local. Escorpiões adultos, jovens ou imaturos, né? Todos eles são alcançados e morrem com a ação do veneno. Nós testamos, nós utilizamos e estamos utilizando no município produto principalmente à base de alfa-ciprimetrina microencapsulada, já utilizamos Propoxur, já utilizamos alguns produtos que foram testados em laboratório e se revelaram com eficácia e efetividade para controle. Uhum. Obviamente que uma subdosagem e uma molécula não muito adequada para o controle pode redundar num efeito contrário, desalojando esses animais para fora dessas localidades, para fora desses abrigos e Uhum. submetendo as pessoas do entorno a risco. Então, é necessário utilizar o produto correto, na dosagem correta, utilizando a tecnologia de aplicação adequada para a situação. Ou seja, para controle químico de escorpiões, há que se fazer um trabalho técnico profissional de excelência, para que ele possa Sim. garantir que nós vamos conseguir, de fato, fazer um controle adequado. Gracias, doctor Gladstone. Muy importante, o sea, que no es salir utilizando el antiescorpiónico, el veneno, el inseticida o el antiescorpiónico de manera sin control. Hay todo criterios, ¿no? Que hay que seguir. E todos esses critérios, todas essas informações, esperamos deixar aí nessa plataforma que temos em OPS, em Panaftosa, onde estarão os vídeos que estarão gravados dessas sessões e os materiais de consulta, os links, os enlaces para toda essa documentação do Centro de Zoonoses de São Paulo, para que vocês possam acceder aí também, não? Aqui temos, graças, Gladson e Sandro, temos outras perguntas, não? Aqui em relação a antivenenos, e quero também invitar a minha colega, a doutora Maria Elisa Peixoto, também, para fazer alguns comentários adicionais a los míos que vou fazer, que aqui perguntam em relação a ele. Bueno, primeiro, uma muito boa notícia, não? Nosso colega Luiz Eduardo Cunha, que é do Instituto Vital Brasil, nos está informando que o Instituto Vital Brasil va retomar junto con la FUNED, además del Butantan, la producción de antivenenos, ¿no? Y de antiescorpiónico. Eso es muy importante porque en este momento solamente Brasil, ¿no? Y varios otros laboratorios de la región, en Argentina, en Venezuela, en Bolívia, producen, ¿no? El antiveneno antititios, ¿no? Hay que acordar que tenemos diferentes especies, ¿no? De Sudamérica, los de importancia en salud pública son los titios, y de Norteamérica, México, Centroamérica son los centruroides, que es otra especie y que es otro antiveneno que es producido en México, que funciona ahí para casos de accidentes, ¿no? Entonces, aquí hay un comentario aquí de Luz Gutiérrez, ¿no? Que habla sobre que no cuenta con empresas que fabriquen y vendan sueros. Tengo entendido que o PS está consolidando los requerimientos de la región y cuándo se podría tener un consolidado y disponibilidad de estos sueros corto, mediano e largo prazo, como viene evaluando. O sea, para comentar aqui para a Luz, ¿no? O sea, Luz, há toda uma
que estamos organizando junto con los laboratorios públicos productores, junto con el Fondo Estratégico de la OPS, donde los países, a través de sus ministerios de salud, tienen que hacer una programación, ¿no? Y esa programación ser sometida para a partir de ahí ver la disponibilidad de los laboratorios en producir. Y si esperamos que estos laboratorios públicos puedan tener la capacidad de estar produciendo y disponibilizando para los ministerios de salud esos productos. Doctora Elisa, no sé si hablé mucho, si estoy correcto. Si quiere corregirme, por favor, Eli. No, buenas tardes a todos. No, re bien, Marco, todo muy bien. Solo para incrementar la información es de que si hablamos de toda Latinoamérica, en realidad son muchas especies aún de Titus que no las conocemos en algunos países. Eso debemos estimular y poder identificar correctamente la especie de Titius que está en cada país, en cada región donde ocurren accidentes. Y después que todavía también no conocemos mucho acerca de algunos venenos de esta especie de importancia sanitaria, lo cual, claro, es sumamente importante para después saber cuáles antivenenos son eficaces para para los envenenamientos causados por esas especies. O sea que todavía hay mucho por investigar en ese campo, porque creo que ahí también preguntaba cuáles son las investigaciones que están siendo realizadas y esa es es un proyecto de investigación también que vamos a iniciar en lo inmediato, ¿no, Marco? Con el estudio de neutralización de los venenos que tenemos disponibles, los de mayor importancia médica, que podamos tener, que sean representativos de los países, de las regiones de Latinoamérica, con los antivenenos que ya tenemos disponibles en la región. Y creo que es eso lo que tenía para comentar, incrementar, Marco. No, sí, perfecto, Eli, gracias. Y solo también para comentar aquí que hay unas preguntas también en relación al incremento de los casos, Eli. Y acordar a todos que semana pasada en São Paulo tuvimos reunidos con más de 20 países para revisar los programas nacionales de accidentes por animales ponzoñosos. En esa reunión se trató también de los accidentes por escorpión. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué que ese número está aumentando, triplicando? Y es una muy buena observación que hace la pregunta Jorge, ¿no? Que de verdad, Jorge, sí, se está aumentando, se está incrementando de manera general, no solamente en Brasil, pero en diferentes países que no tenían registrados, reportados esos accidentes, están reportando. Entonces, hay una cuestión de adaptación, hay una cuestión de diseminación, como Gladson, como Sandro mencionaron en su presentación, que otras especies llegan al municipio de São Paulo a través de mercancías, de las carreteras, de todo eso. También las especies de Brasil pueden ser enviadas a otros países a través de mercancías, de productos, y ahí acaba teniendo esas adaptaciones al local y sí la diseminación y consecuentemente los accidentes, ¿no? No sé, Baldomero, ¿has visto alguna otra pregunta adicional aquí? Ya que hay muchas preguntas, ¿eh? Tenemos que en algunos minutos terminar porque está muy, muy buena, pero no sé, Baldo, si ve alguna. Eh, bueno, tiene aquí una que si sale quizás un poco de lo que sería salud pública, y no sé si los colegas nos la van a poder responder, pero como muchos de los aquí presentes somos veterinarios, pues también me parece interesante, ¿no? Hay una persona que pregunta si en accidentes con animales de estimación tienen algún suero que sea usado en ello o solo es usado en humanos. Sería una traducción libre del portugués.
Gracias, Baldo. ¿Quién quiere contestar esa? No sé. Si hay Olha, antivenenos antiescorpiónicos para animales. aí nós precisamos consultar nossos amigos médicos veterinários, né? Eu só queria, Marcos, o Frederico ele colocou aqui também uma questão, né? A molécula que a gente vem trabalhando no intestino é lambda-cialotrina microencapsulada, tá? Ele, ele não entendeu Después muito bem. escribe eso Tá. ahí. É lambda-cialotrina. Agora, com relação a animais, pequenos animais domésticos de casa, cães e gatos, picados por escorpiões, se tem soro anti-escorpiônico para esses animais, eu não sei responder. Eu não sei como é que os Sí. nossos colegas fazem. Sí, de verdad, yo también desconozco, Gladson, suero antiescorpiónico, o mejor, antiveneno antiescorpiónico veterinario. Sabemos que sí hay algunos antiofídicos veterinarios, pero antiescorpiónico yo desconozco. Y yo creo también, ¿no? Que es una pregunta interesante, como el tema acá es salud pública, obviamente, o sea, los productos de salud pública que son disponibles no pueden ser utilizados, pero es una pregunta interesante y quizás ahí en el futuro un mercado. No, Sandro, por favor, si quiere complementar, por favor. Marco, conversando com os colegas aqui, estão juntos, eles estão confirmando que não existe soro, tá, para animais. Para cachorro, não existe esse soro. Gracias, Sandro. Y yo entiendo que el perro, ¿no? O cachorro, o cão, o gato, también es sensible al accidente escorpiónico, ¿no? Y sí podría tener consecuencias. Quizás ahí en el futuro ahí puede ser un tema a aclarar, ¿no? Ah, mira aqui, Gladson e Sandro, mira, que pergunta interessante de Nicarágua. Doutora Luz Lozano hace uma pergunta para nós outros e creio que vai ser bastante interessante a resposta. Buenos dias desde Nicarágua. Quando nos reportam algum acidente com escorpiões, nos enviam fotos. Ou seja, em algum centro de saúde, acabam enviando foto para os colegas do Ministério de Saúde. ¿Se podría establecer algún tipo de colaboración, Sandro, para ayudar a identificar este escorpión de Centroamérica, de Nicaragua? Com certeza, pode encaminhar a foto, tá? Bem, o mais legível possível, né? Mais visível possível, com detalhes, mas pode encaminhar a foto que nós vamos, no possível, colaborar sim com essa identificação. Agradecemos. Muchas gracias, Sandro. Sí, doctora Luz, entonces envíanos la foto y nosotros hacemos llegar a los colegas de la división de zoonosis, que esa es una colaboración que esperamos, ¿no? Porque ellos son centro de referencia de la OPS. Entonces, todos los países que están aquí conectados, ¿no? Yo vi aquí doctor Bustamante, Natalia Casas, ¿no? Doctora Luz. O sea, tenemos muchos colegas de América Latina. Hagamos essa rede crescer para que todos nós podamos trabalhar cada vez mais de maneira conjunta, não? Estamos chegando quase ao final, pero aún há bastantes perguntas aqui no chat. Eu necessito que mis colegas aí nos ajudem, pero há uma pergunta aqui de Dan Gessé Gonçalves da Mota, não? ¿Cómo es la estructura del plan de vigilancia de control de accidentes por escorpiones de la Municipalidad de São Paulo, sus acciones de búsqueda activa, monitoreo y atención clínica? Yo entiendo aquí de la pregunta, Gladstone y Sandro, si existe algún documento, algún protocolo escrito, ¿no? De cómo se hace la vigilancia desde la búsqueda del escorpión hacia la atención clínica, si tiene esa documentación disponible. Temos sim, o Marcos, uma documentação que é possível disponibilizar, né? O programa de vigilância, prevenção e controle de escorpiões do município. Ele tem desde a questão do controle do aracnídeo em si, então tem todo um procedimento operacional padrão para isso, né? O município de São Paulo ele mapeia, georreferencia e cadastra as áreas com ocorrência de escorpiões
e passa a acompanhar essas áreas com rotina de trabalho, justamente para fazer essa questão do controle, né, monitoramento e controle. Além disso, em casos de acidentes com escorpiões, o município também tem um plano, tem um programa de atenção a essa situação e existe um documento, sim, que poderá ser disponibilizado para informar o público de uma forma geral sobre como é que o município de São Paulo trabalha. Marco, esse plano ele está disponibilizado na BVS, naquela lista que foi encaminhada. Sí. Tá? Perfeito, Sandro. Então, já vou aproveitar essa conversa que estamos tendo acá, Sandro e Gladson. Junto com a gravação deste webinário, que vamos deixar em la plataforma de Panaftosa, que vamos estar divulgando mais adelante, vamos deixar para cada tema, ou seja, este de hoje, que é o primeiro tema, escorpiones, vamos deixar os enlaces, os links para a BVS, é link para o programa da Municipalidade de São Paulo, é link do Centro de Zoonoses, é link da Relapa, da Rede PEVA, ou seja, para que todos vocês e outras pessoas que estão assistindo agora essa gravação puedan então acceder a toda essa informação, además de começar a generar esta rede de trabalho, não? Mira, hay muchas preguntas acá, eh, perguntas bastante interessantes, ¿no? Estou buscando aqui alguma pergunta que podemos, que seja um pouco diferente. Se vocês encontram alguma aí também, Gladstone e Sandro, pode contestar, ¿eh? Si quiere, toma el micrófono y puede hablar aquí. Aquí los colegas de Colombia, ¿no? También aquí están comentando, Eli, que están también aquí se organizando para de laboratorio para la producción de antivenenos antiescorpiónicos. Entonces es muy interesante. Estuvimos aí com a doutora Pava la semana passada e sabemos que o INS de Colômbia está aí avançando bastante y en esos temas, ¿no? Gracias a los colegas, ¿no? Bueno, más 2 minutitos. Si tiene algún comentario adicional, Sandro, que quiera hacer, final, para poder ahí encerrar entonces ese webinário y seguir ahí con el planificado. Por favor, Sandro, si quiere comentar algo adicional. Eu queria, Marco, adicionar um comentário que, em cima do que você fez, da questão da disseminação, da proliferação desses escorpiões, tá? Porque existem locais que estão aparecendo mais casos de acidentes e maiores infestações. Diante do que a gente tem notado aqui no laboratório, durante o georreferenciamento, as amostras, porque uma amostra, quando ela chega para o nosso laboratório para a identificação, ela vem com todas as informações necessárias de local de coleta, se houve acidente, aonde foi coletado, endereço, né? E diante disso, dessas informações, a gente consegue ver que existe muitas áreas onde está sendo feita uma interferência muito grande no ambiente. São áreas onde anteriormente não existiam moradias e atualmente estão se construindo muitas moradias, desmatamento e também principalmente locais onde estão sendo construídos rodovias, né? Algumas rodovias, algumas obras, alguns empreendimentos grandes na cidade, e a gente percebeu que algumas espécies estão sobressaindo, estão aparecendo mais do que outras. E a gente tem também uma percepção de uma região, na região leste de São Paulo, onde ocorrem duas espécies, Titius cerulatus e Titius stigmurus, que não estão concomitantes no mesmo local. Onde se coleta Titius stigmurus, não se coleta Titius cerulatus e vice-versa. Tá? Então, aí a gente está tentando avaliar essa questão, se existe uma competição entre essas espécies ou não, se é o tipo de ambiente que elas são coletadas, onde elas estão ocorrendo.
Então, esse é o nosso papel e a gente tem, infelizmente, a gente está percebendo isso, que áreas que não existiam, nenhuma denúncia, nenhuma informação de munícipe, da população sobre escorpião, agora está aparecendo. E observando e levantando estudos sobre recentes sobre essas áreas, a gente percebe que teve alguma interferência sim, tá ok? Era isso que eu queria acrescentar. No, muchas gracias. Es muy importante eso, porque ustedes conocen en la práctica cómo está la adaptación, ¿no? De esas especies ahí en el municipio de São Paulo. Por eso que es muy importante que los colegas que nos están escuchando de otros municipios, de otros países, de otras localidades, empiecen a pensar en la implementación de ese tipo de vigilancia, ¿no? Y para ese tema, no, Gladson y Sandro, creo que el Centro de Zoonoses de São Paulo puede apoyar en el futuro. Los que tengan interés, entrar en contacto con nosotros para que podamos de manera conjunta ir construyendo entonces esas estrategias de vigilancia de acuerdo con cada localidad. No sé, Gladstone, no sé si quieres hacer algún comentario adicional, final, por Sim, favor. sim, Marcos. Algumas considerações, né, ainda a respeito do controle de escorpiões. Como eu já insisti anteriormente, né, o mais importante é que nós possamos fazer o manejo ambiental de forma correta, cuidando bem da questão do armazenamento de resíduos, do lixo, dando o destino final correto para isso. É, bocas de lobo, né, bueiros e redes de esgoto. É importante que se faça a limpeza periódica desses locais para minimizar o aparecimento de insetos como baratas, que acabam favorecendo a proliferação bastante grande de escorpiões, né? O escorpião amarelo, Psiu cerulatus, ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano e vem se espalhando de forma absurda, né? Nos causando muita preocupação. A gente tem visto aí em várias localidades o aumento substancial do número de acidentes. E ainda falando sobre a questão do tratamento químico, locais onde sabidamente existem escorpiões alojados, somente bueiros, por exemplo, os profissionais têm, principalmente de saúde pública, mas não só de saúde pública, mas de empresas também controladoras de praga, né, PCO, que tenham uma atenção redobrada e especial quando se vai utilizar alguma substância química para tratar o local. Por exemplo, teve uma questão aqui, aí locais onde tem barata, se pode usar cipemetrina, etc. A cipemetrina é uma substância altamente desalojante. Ela é altamente irritante e altamente desalojante. Então, utilizar a cipemetrina num local onde tem escorpião abrigado, o risco de se fazer com que esses animais sejam desalojados é grande. Então, a equação é sempre aquela, né? Dose correta, aplicação correta, tecnologia de aplicação correta, e uma análise técnica adequada para se saber o tipo de tratamento, o tipo de ação que vai ser feita ali quando se pensar em controle químico. Mas controle químico nenhum jamais vai substituir a necessidade de um bom manejo ambiental. Muchas gracias, Gladstone. Y Sandro, por las brillantes, ¿no? Presentaciones y respuestas a todos nuestros colegas aquí de Latinoamérica. Quiero agradecer también a todos los colegas del área de zoonose, de Panaftosa, que participaron activamente aquí de este webinário. Quiero agradecer muchos a cada uno de ustedes. Llegamos aquí en algunos momentos de más de 200 personas conectadas en vivo. Yo pido a ustedes que por favor acompañen las redes sociales de Panaftosa en Facebook y en el ex, ¿no? El ex Twitter, donde vamos a compartir todas las informaciones para que ustedes puedan acceder a la grabación de esta serie de webinarios que va a durar más de un año, que a cada 2 meses vamos a tener una serie, un webinario técnico para compartir experiencias. E aí, nesta plataforma, vai estar disponível todos os enlaces, toda a informação referente a cada uma das apresentações, además de la grabação, não? Também estava falando aqui, Gladson e Sandro, com os colegas aí do CCZ de São Paulo,
podemos também disponibilizar a gravação tanto em português como em espanhol. Aí em la gravação, porque aí todos que querem acceder em português, que tuvimos também a participação de muita gente de Brasil, é importante que tengamos. Então, vamos poner aí na plataforma também tanto la grabación en portugués como la grabación en español para que todos ustedes puedan acceder de manera ahí clara. Bueno, una vez más, muchas gracias, Alexandre, nuestro asistente administrativo que ha manejado este webinário, la grabación. Agradecer a todos. Y Sandro, Gladson, muchísimas gracias y nos vemos en una otra oportunidad. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Obrigado. Até mais.